Hay una imagen que todos conocemos, una que, no sé, a mí casi me hipnotiza, una vela verde gigante, en un gráfico, enorme, que parece que se va a salir de la pantalla. Y la primera reacción es siempre la misma, fuerza, convicción, esto se va a la luna. Pero llevo un tiempo dándole vueltas a una idea. ¿Y si esa vela es un espejismo? ¿Y si no es dinero nuevo entrando a raudales, sino, pues gente que apostaba a la baja, huyendo despavorida y cerrando posiciones? O sea, ¿cómo demonios distinguimos una subida con cimientos sólidos de una que es puro humo? Pues parece que hay una forma, y es la razón de nuestra charla de hoy. Vamos a meternos hasta el fondo con un concepto llamado Open Interest, o interés abierto, sí. Es como la métrica secreta que nos deja leer la letra pequeña detrás de esos movimientos. El plan es salir de aquí sabiendo interpretar el verdadero pulso del mercado. Exacto. Hoy vamos a abrir ese melón, vamos a ver qué es exactamente el Open Interest, por qué no tienen nada que ver con el volumen, aunque se confundan constantemente, y lo más interesante, cómo cambia su lectura del día a la noche si estamos mirando futuros de soja o, no sé, un contrato perpetuo de una criptomoneda. Tocaremos la mecánica de cómo nacen y mueren los contratos, cómo usarlo para analizar tendencias y, sobre todo, las trampas típicas en las que es muy fácil caer. Venga, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por lo más básico, porque aunque parezca obvio, aquí se lía mucha gente. ¿Qué es exactamente el Open Interest y por qué no es lo mismo que el volumen? Es la pregunta del millón y la base de todo. A ver, de forma sencilla, el Open Interest es el número total de contratos de derivados, futuros, opciones, lo que sea, que están activos, que no han cerrado. Imagínalo no como la actividad de hoy, sino como el tamaño total del campo de batalla. Mide el capital que sigue comprometido. Hay una analogía que se usa mucho y que creo que lo deja meridianamente claro. Piensa que el mercado es una red de tuberías. El volumen es la cantidad de agua que pasa por un punto en un día. Es el flujo, la intensidad. El ajetreo. Eso es. Y el contador se pone a cero cada día. En cambio, el Open Interest es el nivel del agua en el gran depósito al que van esas tuberías. Mide esa profundidad, el capital total que haya acumulado. Ah, vale. Y ese nivel no se resetea, simplemente sube o baja. Vale, creo que lo pillo. Volumen es el movimiento del día, las transacciones, y Open Interest es la foto final, el acumulado. ¿Cuánta gente se ha quedado dentro al final del día? Y un detalle importante que se menciona. Cada contrato tiene dos partes, un largo y un corto. Ajá. Así que el Open Interest cuenta solo un lado, porque el número de largos y cortos es siempre idéntico. Por sí solo entonces no nos dice quién gana, ¿no? Exacto. Es una medida de la tensión en la cuerda, no hacia dónde se va a romper. De acuerdo. Entonces ese depósito se llena y se vacía. Pero, ¿cómo ocurre exactamente? Porque no todas las operaciones que hacemos lo afectan igual, ¿verdad? Si yo ahora mismo abro una posición y tú tomas la otra parte, ¿qué le pasa al Open Interest? Buena pregunta, porque ahí está la clave de todo. Hay tres escenarios. El primero, justo el que describes, la creación. Tú, operador A, quieres comprar, abrir un largo. Yo, operador B, quiero vender, abrir un corto. Ambos somos nuevos. ¿Vale? En ese instante creamos un contrato que antes no existía. Resultado, el Open Interest sube en 1. Esto es dinero fresco, nueva convicción. Segundo escenario, la liquidación. Pasa un tiempo y tú decides cerrar tu largo. Y justo yo decido cerrar mi corto. ¿Nos vamos los dos? Exacto. El contrato que nos unía se extingue, desaparece. El Open Interest baja en 1. Aquí el capital se retira. Y el tercer escenario, que es el que suele generar confusión, la transferencia. Imagina que tú quieres cerrar tu largo, pero yo quiero seguir con mi corto. En ese momento aparece un operador C que justo quiere abrir un largo. ¿Y me lo compra a mí? Eso es. Tú le vendes tu contrato a C. La posición simplemente ha cambiado de manos. Mi contraparte ya no eres tú, es C. El número total de contratos no varía. Y el Open Interest se queda igual. Exactamente igual. Un momento. Entonces, si te sigo bien, podríamos tener dos velas verdes idénticas en un gráfico, una al lado de la otra, que parecen decir lo mismo, pero una podría estar gritando, «Cuidado, esto es aire caliente, solo gente cerrando cortos». Y la otra, «Atención, aquí hay convicción, está entrando dinero nuevo». Y la única forma de distinguirlas es mirando el Open Interest. ¿Lo he entendido bien? Lo has clavado. Esa es exactamente la potencia de este concepto.
Y para ponerlo en práctica, los analistas usan un esquema muy visual, una especie de matriz de diagnóstico. Cruza el movimiento del precio con el del Open Interest. Es como una chuleta para interpretar la salud de cualquier tendencia. Vale, esa matriz suena potente. A ver si puedo intuirla. Supongo que el escenario más claro es cuando todo va en la misma dirección, ¿no? El precio sube y el interés por entrar también sube. Ese sería el santo grial de una tendencia alcista. Ese es el manual de la convicción alcista. Precio subiendo y Open Interest subiendo significa que la subida se está alimentando de dinero nuevo. Cada vez más gente entra, abriendo posiciones largas, y eso le da gasolina a la tendencia. Es la señal más saludable que puedes encontrar. Perfecto, ese es fácil. Ahora el complicado. ¿Qué pasa si el precio sube pero el Open Interest está bajando? Eso me choca. ¿Por qué iba a subir el precio si el capital está saliendo del mercado? Es contraintuitivo, pero pasa todo el tiempo. Es el clásico short covering o cierre de cortos. Imagina un montón de gente que ha apostado a la baja. El precio, por lo que sea, empieza a subir en su contra. Entra el pánico y se ven forzados a cerrar. Y para cerrar un corto, tienen que comprar. Exacto. Esa compra forzada empuja el precio aún más hacia arriba, pero a la vez, como son posiciones que se cierran, el Open Interest disminuye. Es una subida muy frágil, es como un fuego de paja. En cuanto terminan de cerrar, si no aparece demanda real, el precio se desploma. Es la trampa perfecta. Uf, qué peligro. Entendido. Vamos al otro lado del espejo. Si el precio baja y el Open Interest sube, por la misma lógica eso debería ser una señal de fuerza bajista, ¿no? Exactamente. Es el escenario de convicción bajista. El precio cae, pero el número de contratos abiertos aumenta. Esto significa que está entrando capital nuevo para apostar agresivamente a la baja. Es una señal de que la tendencia bajista tiene fuerza y es probable que continúe. Y nos queda el último cuadro. Precio bajando y Open Interest bajando. Esto sería la gente que apostaba al alza rindiéndose, ¿verdad? Se le llama liquidación de largos o más dramáticamente capitulación. El precio cae y los que estaban largos, viendo sus pérdidas, tiran la toalla y cierran. El capital huye. Sí, lo interesante de esta fase es que a menudo precede a la formación de un suelo. Cuando ya no quedan alcistas débiles por liquidar, la presión de venta se agota y el mercado puede empezar a girar. Entiendo. O sea, esta matriz se aplica a todo. Pero me pregunto, ¿hay diferencias clave entre, no sé, operar futuros del maíz y un contrato perpetuo de criptomonedas? Lo cambia todo. Los principios de la matriz son los mismos, pero el ecosistema es radicalmente distinto. En los mercados tradicionales de futuros, como dices, todo es más pautado. Los contratos tienen fecha de vencimiento. Claro. Esto crea el fenómeno del rollover. Cuando se acerca el vencimiento del contrato de marzo, por ejemplo, los grandes fondos no quieren que les entreguen 1.000 toneladas de trigo en la puerta. Me imagino que no. Así que venden sus contratos de marzo y compran los del siguiente vencimiento, junio. Si miras un gráfico del Open Interest del contrato de marzo, verás que se desploma. Y si miras el de junio, verás que se dispara. Y si eres novato, te asustas. Piensas, la gente está huyendo del trigo. Justo, pero no. Es un simple movimiento administrativo, una migración de capital. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y en esos mercados tradicionales, además, hay una capa extra de información, el famoso informe COT. Correcto. El informe Commitments of Traders, COT, es una joya. Lo publica el regulador de EU y te dice quién está detrás de esas posiciones. Lo divide a grandes rasgos en dos equipos. Los commercials, que son los profesionales, los que usan el mercado para cubrir riesgos reales de su negocio. Se les considera el dinero inteligente. El smart money. Eso es. Y luego los non-commercials, que somos el resto, los especuladores. Cuando ves que el smart money acumula posiciones en una dirección, mientras los especuladores van como locos en la contraria, suele ser una señal muy potente. Vale, eso en el mundo tradicional. Pero en el salvaje oeste de las cripto, donde no hay vencimientos con los contratos perpetuos, ¿qué impide que el precio de un contrato se separe para siempre del precio real del activo? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es un mecanismo ingenioso y a la vez muy peligroso. El funding rate, o tasa de financiación. Como no hay vencimiento, el Open Interest puede crecer y crecer, y el apalancamiento es brutal. El funding es un pequeño pago que se hacen los operadores entre sí cada pocas horas. Un pago entre ellos. Sí, para mantener el precio del contrato anclado al precio del activo, al contado, al spot. Funciona así.
Si hay muchísima más gente apostando al alza, o sea, en largo, que a la baja, el funding se vuelve positivo. Esto significa que los que están largos tienen que pagar una pequeña comisión a los que están cortos. Para incentivar que se equilibre la balanza. Exacto. Si se vuelve muy positivo, es una señal de euforia y sobreapalancamiento alcista. Y eso crea el escenario perfecto para un long squeeze, una caída violenta para liquidar a todos esos largos. Y por supuesto, funciona igual a la inversa. Y eso nos lleva a las famosas cascadas de liquidación, ¿no? Ese efecto dominó que hemos visto tantas veces. Exacto. Es la consecuencia directa de un open interest masivo, un alto apalancamiento y un funding rate extremo. Un movimiento brusco del precio en contra de la multitud dispara la primera liquidación. Esa liquidación es una orden a mercado, que empuja el precio aún más, lo que liquida al siguiente. Un dominó. Es un dominó. Recuerdo un día en 2021, con Bitcoin. What is happening? We are getting liquidated. Get out of the market now. El funding estaba por las nubes, todo el mundo eufórico. En cuestión de horas, una caída del 15% liquidó miles de millones. En el gráfico de Open Interest fue como un acantilado, una caída vertical, un reseteo brutal del mercado. Madre mía. Es un sistema con mucha más tensión. Ahora que lo entiendo mejor, también veo más claro cómo podría meter la pata interpretando esto. ¿Cuáles son los errores de novato más comunes? Si el Open Interest sube, el precio subirá. Totalmente falso. Ya lo hemos visto. Claro, ya hemos visto que el OI es neutral. Es el tamaño de la pelea, no quién la va a ganar. Un OI que sube con un precio que cae es de las señales más bajistas que existen. El segundo, muy específico de cripto. El funding rate es un detalle, puedo ignorarlo. Error gravísimo. Es como pilotar un Fórmula 1 sin mirar el cuenta revoluciones. El funding rate es el precio que pagas por tu apalancamiento y te avisa de cuándo un lado del mercado está peligrosamente abarrotado. Ignorarlo es comprar papeletas para una liquidación. Y el tercer mito, que es muy tentador. El Open Interest es una señal para entrar al mercado. No. Es un error de concepto. Es contexto, no un gatillo. Justo. El OI es contexto. Es el control de calidad de la tendencia. Te dice si la historia que cuenta el gráfico tiene fundamento, pero no te dice compra ahora. Entendido. Mitos desmontados. Entonces, para no liarnos y aplicar esto de forma ordenada, ¿cómo sería un pequeño checklist mental? Yo lo estructuraría en 4 pasos lógicos. Primero, lo obvio, identificar la tendencia del precio. ¿Sube, baja o está lateral? Segundo, al lado, verificar la tendencia del Open Interest. ¿Está entrando capital o está saliendo? Tercero, consultar nuestra matriz precio-OI. Cruzamos los dos datos. ¿La subida es por convicción o es un short squeeze? Diagnosticar la calidad del movimiento. Eso es. Y el cuarto paso, que es el que une todo, verificar el contexto específico del mercado. Si es cripto, miro el funding rate. Si es un futuro tradicional, miro el calendario, el rollover. Y si puedo, el informe COT. Es un proceso de capas, de ir añadiendo profundidad. Al final, el objetivo de este checklist no es encontrar una señal mágica, sino algo mucho más importante: diagnosticar la salud del movimiento antes de decidir si te subes a ese tren o lo dejas pasar. Precisamente. Se trata de dejar de mirar solo la superficie. Y si me permites una reflexión final, a mí me gusta pensar en ello así. El volumen es el ahora, es la crónica de la batalla de hoy, las balas que se han disparado. El Open Interest, en cambio, es el futuro. Es el mapa de la guerra acumulada, el total de tropas que quedan en el campo y que van a determinar los próximos movimientos. Es una forma muy potente de verlo. La lección para mí es clara. Hay que levantar la vista de las velas del gráfico, que al final solo nos cuentan lo que ya ha ocurrido, y empezar a mirar el combustible que hay detrás de ellas. Ahí es donde pueden estar las pistas de lo que está por venir. Y con esa idea cerramos. Dejamos una pregunta en el aire para quien nos escucha. La próxima vez que se vea un movimiento explosivo en el mercado, la pregunta clave quizá no sea solo cuánto ha subido, sino con qué tipo de combustible se está moviendo.